nacional con uno de los protagonistas, una de las autoridades de nuestro país que ha estado presente en Kilómetro Cero, en Plaza Murillo. Se trata del general Johnny Aguilera, que hoy nos acompaña, viceministro de Régimen Interior. Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Luciana, buenas noches. General, permítame la siguiente consulta. Sé que enseguida usted nos va a dar detalles de cómo va la investigación, de qué es lo que se está haciendo, al margen de lo informado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Pero yo le quiero preguntar lo siguiente. Usted es general de la policía con la formación que corresponde. ¿Cómo queda en este momento la imagen institucional de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Le escucho. Bueno, lo que tenemos que en principio establecer es que allí estamos en la certeza de que ha habido un golpe en el cual han habido fases claramente definidas en las que les han participado no solamente miembros de las Fuerzas Armadas, sino también civiles y desde luego personas de las Fuerzas Armadas que ya se encontraban en situación de retiro. Y esto refleja básicamente una planificación y coordinación en torno a un liderazgo de carácter militar señalado o gestado por Juan José Zúñiga Macías, quien ha efectuado una serie de reuniones secretas en las propias dependencias del Comando en Jefe del Ejército. Estas reuniones secretas se han traducido luego en alianzas estratégicas que por último han permitido la conjunción en un inicio de comandantes de fuerza que han pretendido subvertir el orden constitucional. Estas acciones no se han iniciado el día de ayer, tienen un largo proceso de evolución que pasa por un proceso de reclutamiento de apoyo. Y cuando digo reclutamiento de apoyo, es que Juan José Zúñiga se ha paseado, para ser entendido, en diversas áreas de nuestro suelo, presentándose como si él fuera el general del pueblo. Esto lo entiendo como una especie de propaganda y comunicación mediante la cual pretendía generar un mensaje unificado. Ese mensaje unificado estaba relacionado fundamentalmente, vamos a decir, a desprestigiar el proceso de gobierno del cual formó parte en su condición de comandante del ejército, pero además pretendía generar un mensaje unificado en torno a quienes se encuentran sometidos a procesos penales por delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que desde nuestra perspectiva, el señor Juan José Zúñiga ha liderado esta sonada golpista y lo ha hecho no solamente en respaldo del ejército. Ya tenemos por lo menos 34 personas plenamente identificadas. Continuamos trabajando y lo estamos haciendo de manera incansable para destruir. Perfecto, viceministro, si nos permite, por favor, quisiéramos seguir avanzando con la entrevista. Denise Quiroga también lo saluda. Quisiéramos que nos dé su opinión justamente con relación a estas aprehensiones. Son 17, pero una en particular. Hablamos de Aníbal Aguilar, que es considerado el ideólogo de esta toma militar. Él se ha declarado en huelga de hambre. Vamos a ver, por favor, el momento de su aprehensión. Con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y también el que ha escrito los discursos del presidente Luis Arce y elaboró hace 30 años la doctrina de patriota. ¿No? Rechazo completamente y me declaro en huelga de hambre seca ante el hecho de que se han violado mis derechos humanos. No se me ha permitido la defensa y lo único que he hecho toda mi vida desde mi padre, el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta, es la defensa estratégica. Los chilenos estarán felices. Nunca me han podido callar. Y ahora, ¿por qué ¿Cuál es el grado de conducta de esta persona? Viceministro, por favor, quisiéramos conocer su criterio con relación a las palabras de Aníbal Aguilar, quien dice que se ha violado sus derechos humanos. Bueno, en principio Aníbal Aguilar ha sido profesor nuestro. Él nos ha dado diversas cátedras vinculadas fundamentalmente a la comprensión de una visión estratégica que tenemos que tener en torno al Estado. Él tenía una visión, yo diría, sustentada fundamentalmente en sus conocimientos de carácter político y además cuenta con habilidades comunicativas. Y a partir de esto cuenta también con una importante red de contactos precisamente en mérito a la capacidad de análisis, de influencia y de persuasión que tiene. ¿Cuáles son las funciones del ideólogo entonces? Bueno,
el ideólogo lo que tienes que generar es el desarrollo de una doctrina. A partir de esta es una planificación estratégica y, por lo tanto, una propaganda y justificación. Desde luego que quien se encuentra involucrado en una investigación de carácter penal vea afectados sus derechos, porque el derecho penal es el derecho constitucional en negativo. Esto quiere decir que si la Constitución te garantiza andar libremente, el derecho penal negativiza eso y te restringe la libertad de locomoción. Bueno, cuando digo los derechos en negativo, a lo mejor el doctor Aguilar ha sentido ese tipo de circunstancias que habrían estado rodeadas en su intervención en esta investigación. En verdad, él ha sido mencionado por el señor como miembro de su staff de asesoramiento. Él lo califica como precisamente la mente que ha permitido la generación de alianzas y, desde luego, a partir de estas alianzas, potenciar los efectos negativos o perniciosos que tiene esta sonada golpista. Viceministro, ¿bajo qué delitos estaría siendo investigado justamente el señor Aguilar? La primera pregunta. Y la segunda, si es que ustedes ya sabían de esta preparación desde el mes de marzo, ¿por qué no han intervenido antes, por favor? Bueno, primero no es marzo, es mayo. Segundo, que el derecho penal en Bolivia es un derecho penal de hecho, no de actor. Para que se configure un tipo penal que permita nuestra intervención, tiene que existir acción, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad y, desde luego, punibilidad. Si no tenemos la acción, es decir, si esta se queda en el mundo ideal sin materializarse, como aconteció ayer, que por fin permitió que pudiéramos activar el aparato punitivo del Estado, estábamos simplemente frente a intenciones que no forman parte, voy a llamar, de la estructura del delito. Entonces, cuando usted me pregunta cuáles son los delitos son terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Y aún continuamos en la descripción de nuevos tipos penales, pues a partir del descubrimiento de los hechos que hemos tenido en estas poco más de 24 horas de intervención, que han permitido la identificación de por lo menos 34 personas que han formado parte de esta sonada, puedo expresarle con total certeza, con total convicción, que hemos coartado una aspiración sustentada en el empleo de las armas, en el empleo del uniforme, del personal militar y el abuso de la democracia. Y es que hay que comprender, yo soy uniformado, hay que comprender que el ejército, la policía, las Fuerzas Armadas dependen del poder civil, no son autónomas, ellas no pueden ordenarse. Y cuando digo no pueden ordenarse es que además han existido una serie de resoluciones contrarias a la Constitución, porque el año 2020 se ha emitido una norma mediante la cual se dispone que cualquier traslado de contingente debe ser autorizado por el mando civil. El mando civil son precisamente quienes emergen de la elección popular y detentan a través del voto la soberanía del pueblo. Estos eventos no se han apersonado ayer. Son eventos indudablemente de carácter ilegítimo, de carácter abusivo. Yo mismo he sido víctima de la agresión de quienes se encontraban en la plaza Murillo. ¿Qué significa entonces esto? Significa que indudablemente estábamos frente a una sonada golpista que tenía básicamente 3 elementos. En principio, voy a citar al apoyo popular. El señor Zúñiga se presentaba, había hecho ya una campaña política aprovechando de su cargo, trasladándose, por ejemplo, a Leleagua, a Potosí y otros lugares en los que se presentaba como general del pueblo. Yo he sido comandante de la policía y jamás, nunca se me hubiera ocurrido ir a pasearme por un pueblo sin razón ninguna. Segundo, él, dentro de estas características, ha conseguido en un inicio una unidad entre los líderes de las Fuerzas Armadas. Esto se rompe cuando el excomandante de la Fuerza Aérea comprende que ha sido, voy a decir,
bueno, que ha sido, por lo que entiendo, inducido por Zúñiga a esa conducta antidemocrática que tiene como sustento, y aquí quiero ser enfático, el control de la información. Esta información ha sido limitada por el entorno del señor Zúñiga, y ha sido limitada porque Zúñiga trabajó como subcomandante de la unidad de inteligencia del ejército. Allí recluta a un grupo de personas que en principio se encargan de la coordinación, voy a llamar operacional, o del empleo de la fuerza, con un equipo que estaba encargado de la inteligencia precisamente. Esta inteligencia había sido truncada en ese nivel, impidiendo que la información fluya a los canales, voy a decir, respectivos. Por tanto, Aguilera, en un principio, la General capacidad... Aguilera. Es que tengo que terminar. Sí. Tienen Adelante, la General capacidad... Aguilera, si puede redondear o cerrar. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Perdón, general. Íbamos a preguntarle algo más. ¿Podemos? Bueno, es que general, usted tiene que permitir ayer que usted tenga una perfecta comprensión del diagnóstico de la radiografía que tiene un hecho criminal. Y aquí yo quiero concluir diciéndole que ha habido control Continúe cerrando la idea entonces, general. Esta narrativa, licenciado, se traduce cuando este general se traslada hasta la Plaza Murillo y pretende una cohesión de fuerzas políticas. Manda a un contingente de la Unidad de Inteligencia de la Universidad Mayor de San Andrés con la intención de motivar un traslado, de apoyarlo. Pretende cohesionar al oriente boliviano con personas que se encuentran sometidos a procesos penales. Y desde luego que pretende cohesionar a los miembros de las Fuerzas Armadas a partir del discurso de la liberación de quienes, habiendo infringido el derecho, se encuentran sometidos a proceso. Estoy llamando a responder su pregunta y mil disculpas. Sí, general. Anoche lo vimos en el momento de la aprehensión del señor Zúñiga. Le pregunto si él se entregó o lo aprehendió la policía. Y segundo, general, usted comenta que hay 34 personas que han sido identificadas. De las 34, ¿cuántos son civiles, cuántos son militares y si tienen orden de aprehensión todas? Muy bien, voy por la primera respuesta. Inmediatamente que me aproximo a la tanqueta número 19 en la que se encontraba Juan José Zúñiga Macías, la misma que se encontraba, entre comillas, empotrada en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, del Palacio de Gobierno, me aproximo y los militares que estaban brindando la seguridad y que ahora están presos impiden que nosotros podamos tomar contacto. Les hacemos saber que se había producido el cambio del alto mando militar y que por tanto estaban en un acto de desacato. En ese momento, Zúñiga sale de la Plaza Murillo. Nosotros, con la población que se encontraba allí, expulsamos a los militares y estos 14 zetas, así le llaman a estos militantes, se trasladan hasta el Estado Mayor, antes Estado Mayor, hoy Comando en Jefe del Ejército. En el Comando en Jefe del Ejército vamos y tocamos la puerta. La puerta se encontraba cerrada porque el señor Juan José Zúñiga se había parapetado ahí, había ordenado que los colorados, a través de su ayudante, se trasladen en número de 50 para que le brinden resguardo. Entiéndame, él ya no era comandante del ejército. Había sido relevado y pretendía pertrecharse en una unidad que es de todos nosotros. El ejército es Bolivia, no es de él. Bueno, la puerta se encontraba cerrada. Insistimos en hablar con el nuevo comandante del ejército, que jamás me recibió. En ese momento, eran aproximadamente las 19 horas, y se produce la salida de diversos vehículos. Nos encontramos con un contingente de la policía y armamos una alcabala de manera inmediata. Una alcabala en la cual, después de haber salido del ejército, de esas dependencias, nosotros como policía controlábamos camionetas militares, vehículos particulares, etc. Pasan entre
10 a 15 minutos y Juan José Zúñiga Macías, respaldado por unos 50, 60 hombres por su espalda, se aproxima. Se había provocado un embotellamiento mientras nosotros hacíamos la alcabala. Mandamos a pedir la camioneta con la cual nos habíamos transportado hasta allá. Y hasta que llegue, Juan José Zúñiga Macías emite un speech, emite un discurso. Llega la camioneta y le digo, bueno, usted está detenido y súbase a la movilidad. Nosotros hemos cumplido nuestro deber. Y digo que hemos cumplido nuestro deber porque hemos actuado persiguiendo a quienes han intentado esta sonada golpista durante toda la noche. Estamos trabajando de manera incansable desde ayer y lo seguiremos haciendo. Usted me pregunta, ahora, de estas 34 personas, hay militares, hay civiles. Bien, hay personas que han indudablemente coordinado, como lo explica la propia teoría, con Juan José Zúñiga Macías. Tenemos identificadas a esas personas, pero tenemos que cumplir una serie de requisitos que nos exige la norma para que ellas puedan ser consideradas como imputadas o como investigadas. Son acciones que desde el Ministerio de Gobierno y desde la Policía Boliviana se están generando en la búsqueda de información. Si esta información es aceptable para el Ministerio Público, es justificable para el Ministerio Público, considerará que nuestras teorías son valederas y ampliará la investigación. Seguimos realizando estas pesquisas. En las siguientes horas el ministro del Gobierno hará conocer las últimas aprehensiones que se han estado realizando en las últimas horas, pero indudablemente hay personas particulares, hay ex militares o de retiro y también hay gente de servicio activo que se encuentra plenamente identificada. Viceministro, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Entendemos, bueno, que el trabajo ha sido arduo durante estas horas, pero gracias por este espacio en su agenda. Me disculpo por la efusividad. Muchas gracias. No se preocupe, viceministro. Siempre bienvenido. Muchas gracias. El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, conversando con nosotros.